Siguiendo con la serie del libro de Apocalipsis, el tema de hoy es el ángel con el librito abierto. Apocalipsis capítulo 10, versículos del 1 al 11. Estimados y amados hermanos, hemos estado considerando en estos últimos días las profecías del Apocalipsis y vemos cuán importante, cuán interesante es ir comprendiendo que las profecías mencionadas se han venido cumpliendo tal cual están escritas. Habiendo sucedido hasta ahora sin interrupción trompeta tras trompeta, se espera sin más la séptima trompeta. Ya se ha hablado del primer ay y del segundo ay. Pero en el libro de Apocalipsis 11, versículos 14 y 15, menciona que hay un tercer ay, que viene pronto. Y es así que empieza la apertura de la séptima trompeta. Pero quiero decir que antes de la ira de Dios, antes de que se cumpla lo que está profetizado en el libro de Apocalipsis 16 por medio de las 7 plagas postreras, hay un paréntesis aquí. Antes de que dé el sonido de la séptima trompeta, vemos un intervalo de tiempo. O sea, hay un paréntesis. Pero como dice la segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no tarda su promesa, tal cual como se ha cumplido la profecía, mi estimado hermano. Lo que falta, sin lugar a dudas, se va a cumplir. Pero podemos notar nosotros que en vez de derramamiento de la ira de Dios, podemos ver nosotros que en el Apocalipsis 10 se habla de un librito abierto. Apocalipsis capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. En vez de ese derramamiento inmediato de la ira de Dios, podemos ver nosotros en este capítulo de Apocalipsis a un ángel con el arco iris alrededor de su cabeza, como señal de la gracia divina, como señal de la misericordia y del amor de Dios para la humanidad. Pero dice la escritura que tiene por vestidura una nube, y eso ya lo hemos visto en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, cuyo rostro es como el sol, brillante y resplandece, como también lo dice Apocalipsis 1:16. Y dice la palabra, sus pies son como columnas de fuego. Así vemos a través de estos símbolos, vemos armonizar maravillosamente la gracia y el juicio de Dios. Esta revelación que tiene Juan de este ángel fuerte, de este ángel poderoso, de este ángel que tiene el arco iris sobre su cabeza y cuyos pies son columna de fuego, tiene un mensaje para la iglesia. ¿Qué es lo que dice el versículo 2? Apocalipsis capítulo 10, versículo 2. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Qué denota esto, queridos hermanos? ¿Qué enseñanza tiene la palabra de Dios para la iglesia a través de esta presentación? Dice que tiene en su mano un librito abierto. Esto nos hace recordar un poquito la profecía de Daniel capítulo 12 versículo 4, cuando a Daniel se le dijo, sella el libro. ¿Qué dice Daniel capítulo 12 versículo 4? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Quiero aprovechar a leer este libro de los Hechos también, libro de los Hechos de Apocalipsis en la página 467, porque esto me ha llamado la atención y quiero compartirlo con ustedes. Dice una pequeña estrofa, en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Es interesante el libro de Apocalipsis, es un libro de revelación y el libro de la revelación
todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él, en el libro de Apocalipsis, está el complemento del libro de Daniel. El uno es una profecía, el otro una revelación. Qué interesante, qué maravilloso es Dios, queridos hermanos, que no ha dejado oscuridad en su pueblo, que ha revelado a su pueblo las cosas que han de suceder pronto. Y el libro de Apocalipsis es el libro de la revelación. Uno es el complemento de otro, dice. Uno es profecía y el otro es revelación. El libro que fue sellado no fue el Apocalipsis, sino aquella porción de la profecía de Daniel que se refería a los últimos días. Y el ángel ordenó: tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12:4. En el libro de Apocalipsis es el libro de la revelación, es el libro abierto. Es el libro donde nosotros hoy podemos ver el cumplimiento. Y en el Apocalipsis, queridos hermanos, todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Por eso es tan interesante que nosotros podamos ver a través de esta profecía el libro de Apocalipsis 10. ¿Y en qué consiste este librito abierto?, nos preguntamos. Vamos a considerar algunas cosas. Dice que el ángel pone sus dos pies parecidos a hermosos pilares de fuego sobre el mar y sobre la tierra. ¿Qué significa eso? Para poder dar y entender que su mensaje, necesitamos cruzar el océano, extenderse a las diversas naciones que componen el mundo. Este es un mensaje mundial. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de dar, tenemos un deber de cumplir. Ustedes y yo debemos dar a conocer a la luz de Dios lo que nos ha dado. Somos deudores ante los demás por el conocimiento de la verdad del cual Dios nos ha hecho acreedores. Entonces, con sus pies plantó tanto en el mar y sobre la tierra con un librito abierto en su mano y con la otra levantaba reverentemente para formular un juramento. Este ser majestuoso nos hace recordar inmediatamente la visión escrita por Daniel en el capítulo 12, versículos 5 al 9, donde nos dice la palabra de Dios: y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Aquí también vemos a un ángel y a otro, y a aquel que levanta las dos manos y también hace un juramento. Pero aquí vemos a este ángel que en una mano tiene un librito abierto y la otra levanta para jurar por el Creador. Por eso dice que tenía en su mano un librito abierto. Ese librito abierto cuyo contenido es profético, y como está abierto en la mano del ángel, resulta que había estado primero sellado. Como ya hemos considerado en la profecía de Daniel 12:4, resulta que había estado primero sellado. Además, no solo debe relacionarse con el fin del tiempo, sino que debe también anunciarlo. Debe ser anunciado, debe ser predicado. Su contenido debe ser particularmente solemne. No es cualquier contenido, hermanos. Su contenido es solemne, puesto que el ángel confirma y con juramento, su realidad es infalible, porque hace juramento por el Creador. Les voy a contar una historia. El historiador Urias Smith hace un comentario al respecto y quiero compartirlo con ustedes. Habla acerca de este librito. Dice el comentario:
De este lenguaje podemos inferir que este libro estuvo cerrado durante cierto plazo. Leemos en Daniel que su libro había de estar cerrado y sellado hasta cierto tiempo, según Daniel 12:4, puesto que ese libro había de quedar sellado hasta el tiempo del fin. Se deduce que en el tiempo del fin el libro se abriría, así como el acto de cerrarse el libro se menciona en la profecía, y es tan solo razonable esperar que en las predicciones de los sucesos que habrían de producirse en el tiempo del fin, y se mencione también en la apertura de ese libro. De ningún otro libro, salvo el de Daniel, se dice que fue cerrado y sellado, y en ningún lugar se nos dice que fue abierto, al menos que sea aquí en Apocalipsis 10. Además, vemos que en ambos lugares el contenido atribuido al libro es el mismo. El libro de Daniel sellado se refería a los plazos del tiempo, pues la orden le fue dada en relación con la pregunta. ¿Cuándo será el fin de esta maravilla? Dijo Daniel 12:6. Cuando el ángel de este capítulo desciende teniendo en la mano el libro abierto, sobre el cual va a ser su proclamación, da un mensaje relacionado con el tiempo, como se verá un poco más adelante. No se requiere otra para demostrar que ambas expresiones se refieren al mismo libro. Y para probar que el libro que el ángel tenía abierto en la mano era el libro mencionado en la profecía de Daniel. No necesitamos entrar en una extensa argumentación para demostrar que la generación actual está presenciando el cumplimiento de estas dos profecías. La profecía de Daniel y lo mencionado en Apocalipsis. En la predicación del segundo advenimiento, más especialmente en el año de 1840 a 1844, se inició su cumplimiento pleno y circunstancial. La posición de este ángel con un pie en la tierra y otro en el mar denota la amplia extensión de su proclamación por el mar y tierra. Si este mensaje se hubiese destinado a un solo país, habría bastado que el ángel hubiese tomado posición sobre la tierra únicamente. Pero tiene un pie sobre el mar, de lo cual podemos deducir que su mensaje habría de cruzar el océano, extenderse a las diversas naciones y divisiones del globo. Esta deducción se refuerza por el hecho de que la proclamación del advenimiento aludida alcanzó a toda nación según el comentario de Smith. Con esto podemos notar nosotros, queridos hermanos, que es un mensaje mundial para toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué es lo que nos dice los versículos 3 y 4? Leamos lo que nos dice Apocalipsis 10, versículos 3 y 4. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Se dan cuenta? Juan oye, Juan entiende lo que dice los 7 truenos. Él iba a escribir, pero escuchó una voz que le dijo, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Es interesante esto. No debía escribir, sino más bien sellarlo. Pero quiero decirle, queridos hermanos, que llegará el tiempo en que lo que Juan oyó y selló será revelado al oírlo y entenderlo al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Dios dará a conocer estos mensajes. Cuando se cumpla la ira de Dios, Dios salvará a su pueblo con voz de trueno y lo hará de una forma que se entienda su voz. Dios revelará a su pueblo en su debido tiempo, todo lo que sea para provecho de él, todo lo que sea para bendición, hermanos. Dios nos revelará las cosas, Dios nos dará enseñanza detallada respecto de su venida. Pero lamentablemente el mundo no lo entenderá. Así como tampoco entendió aquel mensaje escrito en San Juan capítulo 12 versículos 28 al 30, cuando Jesús dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otro decía, un ángel le ha hablado. Pero Jesús mismo respondió y dice, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros.
Dios no nos dejará en oscuridad. Dios no dejará en oscuridad a su pueblo, amigos. Dios revelará las grandes verdades que son esenciales para nuestra salvación. Dios nos guiará. No nos dejará en la oscuridad a su iglesia. Dice el libro Consejos sobre la Escuela Sabática, página 36. Siempre se revela una nueva luz de la palabra de Dios a aquel que mantiene una relación viva con el sol de justicia. Si usted mantiene esa relación viva con Cristo Jesús, que es el sol de justicia, no será dejado en oscuridad. La palabra dice, siempre se revelará nueva luz en la palabra de Dios. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nadie llega a la conclusión de que no hay más verdad para ser revelada. Nadie piense eso. Nadie crea que ya llegó el pleno conocimiento en su totalidad. Queridos hermanos, cada día aprendemos cosas nuevas. Si tenemos esa relación con el sol de justicia, el que busca la verdad con diligencia y con oración hallará preciosos rayos de luz que aún han de resplandecer de la palabra de Dios. Esto es una promesa, esto es un mensaje. Cada día Dios nos revela nuevas cosas, aún por la eternidad, queridos hermanos. Dios nos enseñará cosas que aquí no llegamos a comprender. Pero lo que es esencial para la salvación, el Señor lo dará a conocer. ¿Qué dice los versículos 5 y 6 de Apocalipsis 10? Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Un juramento. Un juramento, levantando las manos hacia el cielo, juró por el que vive y por los siglos de los siglos, juró por el creador de los cielos, el creador de la tierra, el creador del mar y de lo que hay en ellos. Y si ese juramento es claro, el tiempo no sería más. Ahora la pregunta es, ¿a qué tiempo se refiere? ¿A qué tiempo se refiere? ¿A qué tiempo no sería más? ¿Acaso se refiere al fin de los tiempos de la gracia? ¿O quizás se refiere al fin de los tiempos de este mundo? Quizás se refiere al fin de la profecía más larga. Pero dice, el tiempo no será más. Y Smith comenta, ¿cuál es el significado de esta solemnísima declaración? No puede significar que con el mensaje de este ángel acabaría el tiempo, como se le computa en este mundo o en comparación con la eternidad. El versículo siguiente mejor nos habla de los días de la voz del séptimo ángel. Dice el versículo 7 de este Apocalipsis 10, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y en los versículos 15 al 19 del capítulo 11, se nos indica que algunos de los acontecimientos que sucederán bajo esta trompeta es la dispensación actual. No puede referirse al tiempo de gracia porque este no cesa hasta que Cristo termine su obra como sacerdote, lo cual no sucede hasta que después que el séptimo ángel empezó a tocar la trompeta. Debe significar el tiempo profético porque no hay otro al cual pueda referirse. Es interesante este dato, hermanos. No puede referirse al tiempo de gracia aún. Entonces, ¿a qué? Se refiere al tiempo profético más largo. ¿Por qué? Porque con el transcurso de la profecía de los 2300 días de Daniel 8:14, cumplidas en 1844, terminaron todos los periodos y tiempos proféticos, y por eso el mensaje fundado en este encadenamiento profético era la hora del juicio, que eso había llegado. Y era al mismo tiempo el anuncio que desde aquel momento ya no había más tiempo profético. Este dato es interesante, queridos hermanos.
Por eso dice nuevamente el versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Hay otro dato aquí, hermanos. Cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La expresión que dice en los días de la voz del séptimo ángel hace alusión a un periodo de tiempo más largo, necesario para realizar la consumación. Así es como entendemos también las expresiones en los días de Abraham, en los días de Noé, en los días de Lot, etcétera, etcétera. Así como las primeras trompetas necesitaron mucho tiempo, aún siglos, así también la séptima de la cual se menciona hace ya mucho tiempo se espera la consumación. Mucho ha tardado esta, pero es tan seguro como Dios vive, tan infalible como es su fuerza creadora, tan inmutable como es lo de su juramento, tan verdad es que vendrá el gran día en la consumación de las cosas y que el misterio de Dios sea consumado. Todo tiene un cumplimiento. Así como las profecías que tienen una historia, también lo que resta y lo que falta tendrá su cumplimiento. Las 6 profecías mencionadas de las trompetas han venido también en cumplimiento, pero falta que se toque la última trompeta, la séptima trompeta. ¿Por qué lo digo? Porque Habacuc capítulo 2 versículo 3 nos dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Todo tiene su cumplimiento, quiera o no quiere el hombre. Lo que Dios ha dicho se cumplirá, queridos hermanos. Así como se ha cumplido ya algunas cosas y se están cumpliendo y se van a cumplir lo que falta, todo tiene un cumplimiento. ¿Cuál es el misterio de Dios que habla estos versículos? El misterio de Dios será consumado. Pero ¿cuál es ese misterio de Dios? Vamos a ir al libro de Efesios capítulo 1 versículo 10. Dice el apóstol Pablo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Palabra de Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Así que el propósito de Dios tiene la voluntad de reunir todas las cosas en Cristo, y esto es llamado el misterio de su voluntad. Veamos otro texto. Colosenses capítulo 4 versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Cuál es el misterio que se está hablando aquí, Pablo? El Evangelio de Jesús. Del Evangelio de paz, de la proclamación de ese mensaje, de las buenas nuevas de salvación. El misterio de Dios será consumado, la oportunidad de la gracia, de la salvación, algún día se cerrará. ¿Cómo lo sé? Porque Efesios capítulo 3, versículo 3 al 6 nos dice, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compácites de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. No hay lugar a dudas entonces, hermanos. Pablo declara aquí que el misterio le fue dado a conocer en revelación, como había escrito antes, y es el Evangelio de Jesucristo. Y Gálatas capítulo 1 versículos 11 y 12 nos dice, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo nos dice claramente que lo recibió por revelación y fue el Evangelio de Jesucristo.
Y por eso la profecía marca la consumación del ministerio de Dios. ¿Con qué propósito fue dado el Evangelio? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios ha dado este Evangelio? ¿Qué es lo que nos dice Mateo 24, capítulo 14? Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio ¿de quién? De todas las naciones. ¿Y qué pasará después? Y entonces vendrá el fin. Hermanos, amigos, familia, el Evangelio de Cristo es desde el comienzo hasta el fin. El Evangelio de la gracia salvadora. Sin embargo, la profecía dice que el misterio de Dios será consumado. Esa gracia salvadora llegará a su fin. La salvación plena y eterna está al alcance del alma ahora. Cristo espera y anhela pronunciar el perdón e impartir la gracia gratuita ahora, ofrecida a aquel que la quiere. Por eso dice su palabra: el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Mas el que no creyere será condenado. La maravillosa gracia de Dios. ¿En qué consiste entonces la consumación del misterio de Dios? Por eso marca la profecía. La consumación del misterio de Dios será la terminación de la predicación del Evangelio. Quedará consumado cuando se haya completado el número de los hijos de Dios, cuando la misericordia deje de ser ofrecida y termine, el tiempo de la gracia será cerrado, y eso está cerca. ¿Cómo lo sé? Amós capítulo 8, versículos 11 y 12 lo dice. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Será demasiado tarde, hermanos, cuando busquen la gracia, porque la gracia algún día se cerrará. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 10, versículos 8 hasta el 10? La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa? Para mí, el librito representa el Evangelio. De dulce a sabor anticipado viene la parte más amarga, como lo dice. Muchos la reciben gozosos, pero después les es amargo al tenerla y la rechazan. Así como lo dice el profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 15, versículos 16 y el versículo 18. Versículo 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor, y mi herida desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Hermanos, qué libro tan misterioso. Hay muchas interpretaciones acerca de estos versículos. Yo no creo que se refiera al libro de Apocalipsis capítulo 5. Algunos creen que sí, que es el mismo libro. Otros llegan a decir que ese librito no es más que el contenido del resto del libro de Apocalipsis. Como les dije, para mí el librito representa el Evangelio de Jesucristo. Y la manera en que se entrega y cómo tienen que comerlo nos recuerda la encomienda que Juan estaba recibiendo. Es algo que ya estaba contenido a los profetas del Antiguo Testamento. En el versículo 7 anteriormente habíamos leído que se usó para hablar del anuncio del misterio de Dios que será consumado. Esto es una manera interesante, hermanos.
Para anunciar esto que se le estaba dando a Juan y se use la palabra evangelizo, que nosotros tenemos como la proclamación del Evangelio del Nuevo Testamento, y al final del capítulo también vemos que Juan recibe la orden de seguir la proclamación de ese Evangelio. Mejor leamos qué dice Apocalipsis 10, capítulo 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. A Juan, como representante de los creyentes, se le impone la obligación de proclamar un mensaje adicional, más amplio. Repite y expande, le dice. Así que aquí vemos, hermanos, que tenemos una grande obra como cristianos. Tenemos que proclamar sus mensajes, su palabra, el Evangelio de Cristo. Y Cristo dice, no importa la autoridad que tenga el diablo hoy sobre esta tierra, yo gobierno aquí, yo reino aquí y yo plantaré mi reino. Por eso te digo hoy, predica el Evangelio, Juan. Eso es lo que está pasando aquí. El Mesías ya vino, ya murió, resucitó y ascendió, como se les decía. Pero ahora falta que descienda en gloria. Y mientras eso ocurre, la misión de la iglesia es predicar el Evangelio. Ese es el mensaje que tiene que ver con toda tribu, lengua y nación. Ese es el mensaje que hay que pregonar porque toda la humanidad lo necesita. No hay grupos étnicos hoy en día que no se necesiten de un mensaje del Evangelio. Juan profetiza. Debes profetizar otra vez, acércate a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y esta orden también es algo similar que se le dio a algunos profetas en el Antiguo Testamento, como por ejemplo a Ezequiel. Ezequiel capítulo 2 versículo 8 en adelante dice, Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Ezequiel capítulo 3 también nos dice, y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue mi boca dulce como la miel. Evidentemente, el lenguaje de Apocalipsis 10 está haciendo referencia a este hecho que ocurrió con Ezequiel. Juan, en el tiempo de espera, ha terminado y el periodo del fin ha llegado y se ha puesto irrevocablemente en marcha. Debemos vivir meditando en la realidad de que este mundo nosotros tendremos aflicción, pero nosotros debemos saber que hemos vencido a este mundo en Cristo Jesús. Y el contenido de este libro es súper dulce para el pueblo de Dios, pero también tiene un efecto amargo. El librito contiene las promesas de Dios, pero para muchos le es amargo y lo rechazan. Y simplemente contienen promesas de vida que endulzan el corazón. Dios perdonará todos nuestros pecados en Cristo Jesús. La justicia perfecta de Cristo será puesta para siempre en nuestra cuenta. Una vez salvados, nada puede impedir que seamos glorificados y habitemos eternamente con el Cordero. Pero el librito también contiene promesas de juicio y destrucción. Y lo que Dios promete, Él lo cumple. Y esa parte del librito, sí es que es muy amarga. Cuando se toque la séptima trompeta, escuchamos la celebración en los cielos, porque los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y Jesucristo. Capítulo 11, versículo 15. Pero también porque el día del juicio ha llegado. ¿Y por qué? Porque Apocalipsis capítulo 11, versículo 18 dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. También Apocalipsis capítulo 15, versículo 1 nos dice,
Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y Apocalipsis capítulo 15, versículo 7 nos dice: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y en el capítulo 16 ya lo saben ustedes que comienza la orden de derramar las 7 copas de la ira de Dios. Hermanos, ¿no es esto amargo? Victoria, gloria y salvación para el pueblo de Dios, pero absoluta destrucción para los enemigos de Dios y de su pueblo. Yo quisiera que ustedes se pongan un momento en los pies de Noé, que fue pregonero de justicia. Dios le promete salvarlos de un juicio que viene sobre la tierra. Dios le promete salvarlos, pero esa misma promesa implicaba la destrucción de los incrédulos. La noticia de salvación era dulce para Noé, pero también tenía su amargura, la amargura de lo que pasaría y de lo que sucedió sobre el resto del mundo. ¿Por qué fue Noé pregonero de justicia? Por el juicio que él sabía que vendría. Y pasó mucho tiempo predicando la palabra hasta que llegó el diluvio. Pero sucedió porque la palabra de Dios es fiel y Dios cumple su palabra. Y ahora Juan y todos los creyentes como él estamos siendo comisionados a seguir anunciando el mensaje de Dios para las naciones. Debes predicar el Evangelio. Debemos proclamar el Evangelio. Sigue proclamando este mensaje. Hay un sentido de urgencia en el lenguaje. Yo sé que aunque algunos no lo tomen en serio y cometen un gravísimo error al hacerlo, pero nosotros no podemos equivocarnos, queridos hermanos, en esto. La predicación de las buenas nuevas del Evangelio debe seguir hasta que Cristo venga. No está desconectada del anuncio del juicio de Dios, sino que como Jonás debemos anunciar el juicio y castigo que Dios avecina. Las buenas nuevas gloriosas brillan con el trasfondo de la terrible noticia del toque de la 7ª trompeta, y tenemos que predicar el Evangelio con la actitud del profeta Jeremías ante el castigo que él anunció por el Señor sobre Israel. Cuando Jeremías dijo en Jeremías 9, versículo 1: ojalá mi cabeza fuera un manantial y mis ojos una fuente de lágrimas para llorar de día y de noche por los muertos de mi pueblo. Ojalá tuviera yo en el desierto una posada junto al camino. Abandonaría a mi pueblo y me alejaría de ellos, porque todos ellos son adúlteros. Y en Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44, Jesús nos da una experiencia de tristeza hacia nosotros. Leamos lo que dicen los versículos. Lucas 19, 41 en adelante. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El propósito de estos versículos era precisamente ponernos a pensar en lo que tenemos como cierto con respecto a una eternidad sin Cristo. Y la responsabilidad que esto pone sobre nuestros hombros es advertir a las personas del juicio venidero. ¿Por qué Jesús lloró? Jesús no lloró porque era llorón. Jesús lloró porque Él más que nadie sabe lo que implica estar en este mundo sin la protección de su justicia. Y para que esa protección llegue a los pecadores, ellos necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. No todos lo harán, pero los escogidos de Dios sí lo harán. Que esto sirva de incentivo para nosotros, el pueblo de Dios, para que
en compasión y con amor podamos anunciar las buenas nuevas del Evangelio, con esas negras de trasfondo de las malas noticias del juicio de Dios. Y si estás pasando hoy por problemas, debes resolver ese problema antes de que sea demasiado tarde. Porque Cristo dijo también, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37 al 38. Lo mismo acontecerá cuando el Hijo del Hombre sea revelado. Prepárate a tiempo, hermano, arrepiéntete ahora. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Considera tus caminos y considérate a Dios del cielo que te ha dado aliento hasta este día de hoy. Arrepiéntete, confiesa a Jesús, invoca su nombre, pídele que te perdone todos tus pecados y forma parte del pueblo de Dios. No lo pienses 1000 veces. Dios te bendiga.